es difícil autoevaluarse, así que quizás es más importante la opinión de terceros y de terceros informados, ¿no? En general yo, bueno, lo veo positivo, pero tanto la primera gestión como la segunda, para mí es mucho más relevante el contexto macroeconómico en el que se dan. Y a la hora de hacer un balance histórico, hay gobernadores que les ha tocado momentos de economía en crecimiento y gobernadores que le han tocado momentos de economía recesivas. Y eso influye mucho sobre la evaluación de la gestión provincial, ¿no? Ese es un primer punto a tener en cuenta. Atendiendo que a mí me ha tocado un primer mandato con Macri recesivo, 3 de los 4 años fueron recesivos, y este primero que llevo fue recesivo. Tenemos mala suerte los argentinos que vivimos en recesión, tenemos mala suerte los mendocinos que vivimos en recesión, y yo como administrador de las cosas provinciales tengo mala suerte que me toca, ¿no? Pero como va de suyo, que eso ya lo sé, ya lo sabemos, que hay instrumentos de política económica que la provincia no maneja, que son los más importantes. En el plano provincial yo veo todos los servicios de administración sustantivos de la provincia en mejoría. En mejoría no quiere decir que esté al 100%, y en mejoría no quiere decir que yo esté conforme. O sea, creo que estamos mejorando en educación. Los exámenes, se hablan de los exámenes, lo mal que salen, pero nosotros pero evaluamos. Sería peor estar escondiéndola debajo de la alfombra, y cuando se lo compara con otras provincias se ve que en Mendoza se hizo ese trabajo. Y la educación, que viene en franco deterioro en las 3 últimas décadas, no la vamos a arreglar de un gobierno para otro, ni de un año para otro, ni de un mandato para otro. Es un proceso continuo de mejora que ojalá vaya en la misma dirección. El año que viene tenemos muchas iniciativas en educación, muchas más de las que hemos tenido, que no se trata solo de leyes que organicen el sistema, sino de formas de aprendizaje digitales para los docentes y demás. Y estamos explorando distintos métodos de enseñanza de la matemática, de enseñanza del inglés, de la fluidez lectora, que son los temas que más nos impactan en la primaria y que después impactan en la secundaria, ¿no? Entonces vamos a tener el año que viene un poco el foco puesto en eso con el Inter. Y dentro de 2 años, cuando hagamos evaluaciones, veremos si hemos mejorado, ¿no? Si hemos mejorado más aún de lo que se viene haciendo. Pongo el ejemplo de educación porque es el servicio más masivo del que tenemos. En materia de seguridad, claro que no estoy conforme. Hay inseguridad en Mendoza, pero hay menos inseguridad que en muchas provincias argentinas. Incluso tenemos tasas mejores que Santiago de Chile, que era una ciudad que los mendocinos admirábamos en materia de seguridad. Y esto es porque nosotros hemos mejorado y porque ellos han empeorado. No son las dos cosas. No es todo mérito nuestro ni todo defecto de ellos. Hay puntos que son relevantes en materia de seguridad, que estamos profesionalizando y digitalizando todos los procedimientos, que estamos poniéndole más énfasis a la identificación de las personas, de las patentes, de los autos. Todo este año vamos a invertir mucho en eso, en software que identifiquen personas, de manera tal de poder prevenir el delito y de reprimirlo más eficazmente. El atenuante de la inseguridad también es la macroeconomía. Hay un mercado negro de los neumáticos, de los teléfonos móviles, hay un mercado negro de las herramientas de trabajo en la ruralidad. No damos abasto en los robos en las
en la ruralidad, ¿no? Es relativamente fácil robar en una finca, en un lugar de trabajo, y la verdad que pido disculpas por eso, porque no damos abasto, porque es difícil cubrir amplias zonas de la misma forma, como es muy difícil algunos aspectos como el robo de neumáticos, cuando hay muchas de las gomerías que compran esos autos. Y también, debo decir, como un atenuante, que hay muchas denuncias falsas también, ¿no? Es decir, que para poder cobrar el seguro también hay algunas denuncias que son falsas. Son las menos, pero existe también, ¿no? Se han hecho muchas reformas que hoy los procedimientos civiles, laborales y penales son mucho más ágiles. La justicia actual es mejor que la de hace 8 años atrás. Ahora, ¿la justicia actual es buena, está en el óptimo? No. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. En el fuero penal, que tiene mucho que ver con la seguridad, yo tengo varias críticas para hacer. Tengo críticas que a veces no son bien usadas las reformas. Hemos construido un polo judicial que le ha salido carísimo a los mendocinos y que ha sido con plata del presupuesto del Ejecutivo, no del judicial. Cuando se habla del presupuesto judicial se omite inversiones como esa. Ahora estamos iniciando una en el Valleduco, y resulta que se hacen audiencias penales muy pocas, muchas fracasan, y la mayoría fracasan por responsabilidad de los jueces. Y eso no es un buen indicador, me parece. Si bien está funcionando mejor el fuero penal de lo que funcionaba hace 8 años atrás, 7 años atrás, 6 años atrás, se podría mejorar mucho más. Prácticamente cuando uno ve la trazabilidad de las audiencias, prácticamente todas se hacen en 3 horas de la mañana, ¿no? Cuando podrían hacerse a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 8 de la mañana, es decir, entonces creo que ahí hay que ajustar varias cosas. La Corte tiene que poner más énfasis en eso. Este sistema acusatorio recarga al Ministerio Público Fiscal, porque lleva toda la tarea de la acusación. Hay que reforzar un poco la gestión en el Ministerio Público Fiscal para hacer más ágil eso y fortalecer a los fiscales y ayudantes fiscales. Hay de todo dentro de ellos, gente que trabaja muy bien y gente que no lo hace tan bien, pero creo que todas estas reformas fueron hacia ese lugar, ¿no? A fortalecer eso. Aspiramos al 1 de febrero, espero que lleguemos, porque ya he dado la palabra, a que podamos tener las oficinas de conciliaciones civiles el 1 de febrero. Las oficinas de conciliaciones civiles van a funcionar igual que las oficinas de conciliaciones laborales, en estudios jurídicos, donde los que tienen un conflicto van y lo resuelven sin entrar en la vía judicial. Eso en lo laboral ha funcionado muy bien, hay que ajustarlo, tiene errores todavía, nos vamos a meter este año con eso, pero tanto ha mejorado que tenemos el 50% menos de juicios laborales de lo que teníamos en el 2017. La crónica periodística, ustedes son muy jóvenes y yo ya estoy grande, pero recuerdo hace 15 años atrás, 20 años atrás, los titulares de los principales periódicos eran colapso en la justicia laboral. Hoy día creo que si eliminamos una cámara laboral funcionaría bien. ¿Cómo lo resolvían el colapso de la justicia laboral? Con creando otra cámara laboral, otros jueces, otros empleados y demás. O sea, es una reforma muy exitosa que requiere ajustes. Yo sueño que el país, en el Estado Nacional, tenga una política más liberal en lo político, democrática en lo político y liberal en lo económico.
Nuestro diseño constitucional, el de Alberdi, que fue el autor de la Constitución del 53, pero que la del 94 no cambió tanto, sigue siendo el espíritu de Alberdi, manda que el Estado Nacional es liberal, o sea, se dedica a la defensa, tiene facultades concurrentes con las provincias en temas de las fronteras, en seguridad, narcotráfico, crimen organizado, y se encarga de la política económica y de la política exterior, ¿no? El resto de las cosas las atienden las provincias, las funciones sustantivas estatales las atienden las provincias. Con lo cual yo sueño que efectivamente vayamos a un gobierno liberal en lo político es republicano, democrático, tolerante, de disenso, de admisión de las diferencias, pero que las provincias cumplan las funciones sustantivas del Estado y deben estar bien financiadas. El gobierno nacional tiene que entender sí o sí que la educación pública, que por otra parte es un concepto liberal de Sarmiento y de la ley de leyes nacionales del 1900, es pública, es igualdad de oportunidades, es la niveladora, el guardapolvo blanco, y esas tienen que estar bien financiadas. Hoy hay una depresión del salario de los educadores en todo el país, derivado de la macroeconomía. Provincias más, provincias menos, todas pagamos salarios malos a la docencia, y creo que eso lo tiene que comprender el gobierno nacional, que las funciones sustantivas del Estado tienen que estar bien financiadas. Después cada provincia tiene que hacer sus premios y castigos en materia educativa, por ejemplo, y sigamos con el ejemplo, que es premiar el docente que en realidad no solo da clases, sino que sus alumnos progresan en base a evaluaciones, ¿no? Y hacia ese camino debemos ir. Yo sueño que eso sea así en todos los aspectos. Ahora, el gobierno lo ve orientado en este primer año solo en el déficit fiscal. Y como que a partir del déficit fiscal todo el resto se dará por añadidura. Y si bien yo suscribo esa condición necesaria, no suscribo que es condición suficiente. Para que la Argentina crezca necesita otras cosas más, que son reformas laborales, fiscales, relación con la provincia adecuada, la relación con las funciones sustantivas del Estado, la que no puede cubrir el mercado. Nosotros vamos a tener una alta pobreza. Si baja la inflación, si se sostiene esta baja de la inflación, que es un éxito del gobierno nacional, va a ir bajando la pobreza. Ahora, nosotros tenemos una pobreza estructural del 30% en la Argentina, que son pobres no por inflación, son pobres porque ya no tienen ni capital ni tienen posibilidades de empleabilidad para estar por encima del umbral de pobreza, ¿no? Y atacar ese 30% de pobreza estructural requiere reformas de otro tipo, que muchas de ellas son concurrentes entre la nación y la provincia. La pobreza la originó la mala política económica, no la originó la administración del municipio o la administración de la provincia, ¿no? La verdad que las cosas que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que tenga presupuesto. O sea, es raro, muy raro, y me parece una inconsistencia del mensaje del gobierno nacional, que quiere tener reputación en los mercados, no violando el déficit cero, y me parece muy bien. Los mercados de capitales, los mercados financieros, miran con mucha atención que el gobierno mantenga el déficit cero.
Y eso es lo que está ayudando a contener que el dólar, que no se devalúe tanto la moneda, y creo que eso es un éxito del gobierno nacional, y esa reputación en los mercados el gobierno la tiene que mantener y yo apoyo eso. Pero también es reputación en los mercados tener presupuesto. ¿Por qué no quiere tener presupuesto? Porque no tener presupuesto da discrecionalidad, no da libertad. Si recaudás más de lo que dice el presupuesto, todo eso lo distribuís como se te da la gana o lo aplicás como se te da la gana. Es una discrecionalidad para el gobierno nacional. Entonces, resulta que por un lado el gobierno nacional quiere tener reputabilidad positiva en los mercados con el déficit cero, pero no quiere tener reputabilidad en el mercado con tener presupuesto. Me parece que el gobierno debería ser el más interesado, el gobierno nacional, en tener presupuesto. Ahora, para sacar el presupuesto requiere consensos y tiene que ceder a algunas cosas. Las cosas que nosotros pedimos no son las que pide el kirchnerismo, que tiene una política contraria a la del gobierno nacional. Ya está visto, está probado que la política del kirchnerismo nos lleva a más inflación, a más pobreza, a menor crecimiento, a decrecimiento. La política del kirchnerismo nos ha llevado a todos esos lugares. Ahora, las cosas que nosotros les pedimos son que distribuya el impuesto al combustible. Acá hay dos opciones. O el gobierno elimina el impuesto a los combustibles y le descarga un costo menos, la gente pagaría combustibles más baratos, o lo sigue cobrando y lo coparticipa a las provincias y son las que van a subsidiar el transporte, son las que van a hacer las rutas, son las que van a hacer. Entonces ese es un punto central que le estamos pidiendo que modifiquen. El segundo punto, no ha usado prácticamente ATN, salvo para pequeñas emergencias, que un incendio, que no sé qué, que no sé cuánto. Que para eso están los ATN. Que reparta los ATN no ejecutados, que se los ha guardado. Los ATN derivan de la masa primaria de recaudación, es decir, que si no se los guarda, son de las provincias en realidad. Se saca el 1% de lo que le corresponde a las provincias los dejamos para que los tenga aportes del Tesoro Nacional. Si no los ha entregado, que los distribuya por la porcentaje de la copa. Eso es el segundo punto. Exactamente. Que ha sido un tema en Mendoza en años pasados y que estamos siempre a merced de que siga siendo una discrecionalidad. Porque hay emergencias que a veces se inventan, ¿no? Es decir, si bien está dedicado para emergencias, ¿qué se define por emergencia? Hay municipios que han recibido un ATN y dicen, no, porque yo este mes, no llego aquí a fin de mes. Bueno, ya aparece un ATN, ¿no? Entonces, tercer punto que le estamos pidiendo es la compensación del impuesto al cheque. 18 provincias firmamos el pacto fiscal en el 2017, después se derogó, se dejó sin efecto con Alberto Fernández, las provincias nos obligábamos a bajar impuestos y la Nación en el impuesto al cheque nos compensaba a final de año según cómo hayan sido las recaudaciones del impuesto al cheque. Los gobiernos nacionales no lo pagaron nunca, le estamos pidiendo que nos compensen el impuesto al cheque, que firmamos de esa, y que nos lo compensen y nos lo actualicen, porque es obvio que con la inflación que ha habido, los montos son irrisorios. Es decir, todas las cosas que le estamos pidiendo, son cosas que no generan déficit, no hay excusas para no dársela a las provincias y se la estamos pidiendo a las provincias que colaboramos con el gobierno nacional, que colaboramos para sacar sus leyes, la ley base, y que estamos dispuestos a colaborar para que saque el presupuesto. No le estamos pidiendo nada que afecte al plan de gobierno, de ninguna manera.
Y la verdad es que sus respuestas, que no van a hacer nada que afecte el déficit cero, no es congruente, porque esto no es afectación del déficit. Esa es otra inconsistencia, ¿no? Es decir, yo los apoyo con que la infraestructura vial, la infraestructura energética, la infraestructura de gas, la infraestructura de puerto, la tienen que pagar los privados, porque el sector privado necesita esa infraestructura. En todo el mundo desarrollado y capitalista, lo paga el sector privado la infraestructura, de alguna forma. La paga a través de un impuesto específico, la paga a través de peajes, la paga a través de distintos mecanismos fiscales, ¿no? Es decir, hay muchas formas de cobrar esa infraestructura. Ahora, no hay ningún país en el mundo, ni Estados Unidos, ni Chile, que nosotros lo tenemos al lado, y los mendocinos, mal que mal, una porción importante de los mendocinos de vez en cuando nos damos una vuelta por Chile y nos apasionan sus rutas y demás. En Chile pone un cheque grande el Estado para iniciar las obras de ruta. No es que lo paga todo el peaje, porque no alcanza a pagarlo el peaje, y además hay un mercado de capitales que presta para que el constructor lo haga y devuelva el crédito en 20 o 30 años, y para eso son concesiones largas, para que la infraestructura se haga ahora, se mantenga con el peaje y se recupere el crédito con ese peaje. Pero así todo, en los países capitalistas como Chile, como Estados Unidos, no alcanza con el peaje, porque hay gente que no alcanzaría a pagar su ruta, porque no tiene los ingresos para pagarlo. Entonces hay un cheque que pone el Estado, que en algunos países es del 80%, en otros países del 40%, en otros del 60%, pero en ninguno es cero, o sea, que no pone nada el Estado. Con lo cual eso lo veo como una inconsistencia. El gobierno tiene que terminar de resolver eso. Yo tengo esperanza de que lo vamos a resolver positivamente, y después hay que integrar las rutas. Hay rutas que son, comillado, más rentables que otras que no son tan rentables, que no tienen una cantidad de camiones, de autos que pasan por esa ruta, y entonces el peaje tampoco puede ser el mismo para todos y en todo momento, sino que tiene que ser más. Mendoza, nosotros vamos a introducir el sistema de peaje para mantenimiento y construcción, rogando que la macroeconomía se estabilice, porque estas cosas uno toma un riesgo enorme. Ahora, no vamos a poner en Mendoza ni un solo peaje hasta que la ruta no esté terminada. O sea, no vamos a cobrar un peaje como se hizo en la década del 90, que se cobraba peaje para que luego hicieran la ruta. Nosotros a ruta terminada, ruta que le ponemos peaje. Y también introdujimos un concepto que se ha votado por unanimidad en el presupuesto, que es la contribución de mejoras. Hay infraestructura que mejora el valor de la casa, de la finca, de la propiedad. Y eso nos parece que es justo. Hay un punto que es muy relevante en el país. Un país que hace 15 años que no crece. No te creas que tiene tantos proyectos. Vamos a definir proyectos. Tiene muchas ideas. En materia de proyectos, en la Argentina no hay tantos proyectos. Hay ideas. En materia económica, ¿no? Hay ideas. Lo que hay es muchas carencias, porque las ideas requieren proyectarse, pero, por ejemplo, hay un frigorífico que quiere instalarse en el sur. Ya la ganadería está creciendo mucho en Mendoza y quiere hacer una integración vertical. Son mendocinos que tienen carnicerías, que tienen red de distribución, que están en el negocio. Ahora, esa gente, para hacer ese frigorífico con la tecnología actual, necesita más energía. Si no hay energía suficiente, el proyecto lo tienen bastante fino y falta energía. Entonces hay una mezcla de falta de proyectos concretos
con una mezcla de carencias de infraestructura para llevar a cabo esos proyectos. En el caso estatal, estamos en falta en la cantidad de proyectos. Tenemos algunas rutas, tenemos algunas cosas de agua, tenemos algunas cosas de energía. Mesa tiene muchos proyectos de energía. Tenemos algún que otro proyecto exploratorio de minería. Pero no es que tenemos proyectos al detalle que podemos saber toda la transferencia que tienen esos proyectos. Entonces, la secuencia de eso es la secuencia de los fondos es que esto sirva para que tenga un repago, porque si no la estamos tirando, o sea, estamos sí, tapando baches. Estamos tapando baches que hacían falta. No quiere decir que no haga falta hacer la ruta a Alvear que estamos haciendo, a Montecomán y demás. Hace falta. Ahora, la ruta a Chile tiene 1.300 camiones por día, y la ruta provincial es Alvear, tiene 300 entre camiones y autos por día. Es decir, no todo es mercado, nosotros tenemos que ir equilibrando. Bueno, esos proyectos sí los tenemos varios, pero no los tenemos todos. Entonces se trata de que tiran propuestas por tirar, porque nos queremos gastar los 1.023 millones en los 4 años de mandato. Si los proyectos realmente los tenemos seguros que van a generar repago y no se va a vaciar ese fondo y va a servir para las generaciones futuras, bueno, y los hacemos estos 4 años, fantástico. Si no lo hacemos en estos 4 años, bueno, el próximo gobernador lo seguirá haciendo, pero ya empezará a cobrar algo del otro o empezará a tener beneficios la actividad. La mayoría de la plata se la va a llevar el agua, y el agua, como no la pagamos al precio que vale producirla, no sabemos cuánto vale. Pero si nosotros no hacemos las obras de agua que tenemos, en 30 años es probable que no tengamos agua para el consumo doméstico. Entonces, ¿eso cómo se valoriza? O sea, eso también es un concepto que no es fácil de medir, ¿no? La mayoría van a ir en eso, ustedes van a ver que la mayoría van a ir en eso. Un político tradicional, y me ruboriza decirlo, a pesar de que soy nacido y criado en la política, un político tradicional no haría estas obras de agua y de cloacas, porque no tienen rédito, les aclaro. O sea, sin embargo, creo que si no la hacemos, la vamos a pasar mal en 30 años. O sea, la vamos a pasar mal, porque está claro que tenemos dificultades de agua y que vamos a tener dificultades de agua en el mediano y largo plazo, ¿no? La actitud de la oposición en el primer mandato tenían un contrarrelato de lo que yo decía, ¿no? De lo que yo manifestaba, de mi programa, ¿no? Mi programa en el primer mandato era arreglar el desbarajuste del Estado que había dejado el kirchnerismo, el peronismo mendocino. Y ellos no asumían ese desbarajuste. Entonces criticaban, bueno, esto es todo ajuste, esto es un ajuste, esto es empobrecimiento. Le ponían mucho el foco, la narrativa de ellos era, y la oposición eran ellos. Hoy hay múltiples oposiciones, si bien está dividida la oposición, se unifican en hablar mal del gobierno provincial. Hoy hay múltiples oposiciones. Lo que yo percibo es que la oposición no tiene un programa de gobierno alternativo al que desarrollé yo en el 2015 y es el que venimos desarrollando en estos 8 años de gestión. Y en la medida en que no hagan un programa alternativo a este, yo no los veo bien, porque
Porque lo que le sirve a la democracia es que haya alternancia, pero alternancia de programas, no alternancia de personas solamente. Alternancia de personas ya hay porque hay reelección, no hay reelección. Acá lo que debe haber es alternancia de programas y no alternancia de consignas. Y el programa de la oposición, aunque ellos no lo admitan, es el programa que encabezo yo. Por eso la mayoría de las votaciones salen bien votadas, porque planteamos, hacemos concesiones, cedemos en algunos temas, pero la verdad que el programa que planteamos es un programa de sentido común. Entonces, ¿qué hacer con los 1.023 millones? Ellos saben que lo ideal es aplicarlo a obras de agua y cloaca. Pueden decir cualquier cosa, pero lo concreto saben que esa línea es la línea. Entonces hay como una ausencia de un programa alternativo. Y hacer un programa alternativo, si yo estuviese en el lugar de ellos, sería aceptar los éxitos del programa y criticar las cosas que faltan. Y las cosas que faltan con propuestas alternativas. Y esa discusión sería rica, creo yo, y sería positiva. ¿Qué es lo que hacen? Lo hacía el kirchnerismo en su momento. No tienen un programa mendocino. No le hablaban a los mendocinos, no tenían un programa de Mendoza. Se colgaban de la pollera de Cristina y si Cristina los hacía ganar, bienvenido todos. El programa actual, el peronismo sigue en lo mismo y no puede desprenderse de Cristina, y el desprendimiento de Cambia Mendoza, tanto el PD como el UM, es colgarse de Milei, ¿no? No es un programa alternativo. Y colgarse del presidente Milei porque tiene buena imagen, y asimilar que ellos son los representantes genuinos de Milei. Todos sabemos que hay todos sabemos que en realidad lo que son genuinamente de Milei es Facundo Correa Llano, digamos, que puede hablar en nombre, el resto son aliados. Pero lo gracioso es que en todas las opciones que el gobierno nacional habla en público, pocas veces habla de las provincias, ¿no? Y pocas veces habla elogioso de las provincias. Entonces, cuando Sturzenegger dice que nosotros, Mendoza es el faro a seguir en muchos aspectos, la pregunta que yo me hago, los que se cuelgan de Milei, ¿cómo harían una campaña? Y esa incongruencia de hacerse el mileísta, de conveniencia, son la misma que si a Milei le va mal, en 4 años lo van a desconocer. Me parece que la oposición tiene que tener un programa mendocino alternativo a este. No obstante todo lo que dije, la oposición creo que está teniendo diálogo con el gobierno, y es mejor el diálogo que estamos teniendo hoy que el que tuvimos en el primer mandato, ¿no? El diálogo se manifiesta en la relación y vínculo con los municipios que son de administración de otros signo político, en las votaciones de la legislatura, etcétera. No lo descarto. Yo apoyé mucho a Patricia Bullrich, incluso el radicalismo prácticamente era el único al principio, y jugué muy fuerte por Juntos por el Cambio, participé del programa. De hecho, lo conozco a Feder Sturzenegger no por su paso en el gobierno de Macri, sino que lo conocí en el programa de regulación que le preparaba a Patricia Bullrich, ¿no? Yo me siento coherente de que las cosas que son programáticas, creo que Luis Toto Caputo está haciendo bien las cosas, y lo digo en público, lo digo
en privado, y cuando tengo algún cuestionamiento con él también se lo hago en privado. Por ejemplo, todo esto de los combustibles, lo he hablado con él, es decir, lo estoy diciendo en público porque lo he hablado con él. Yo tengo un apoyo por convicción a este gobierno, y creo que parte del programa de Juntos por el Cambio es el que está aplicando Milei, ¿no? Y de hecho con las mismas personas, ¿no? Así que yo no veo una incongruencia que confluyamos electoralmente en algún momento. Ahora, tampoco descarto que haya una competencia provincial y nacional. Creo que se le está dando una relevancia, porque primero ya un solo año de mandato, ya estamos hablando de candidatos a gobernadores, de nuevos candidatos a presidentes, y se va a hacer, la verdad que me parece bastante prematuro. La Argentina ya se ha quemado con leche muchas veces, ¿no? No es como para que estemos festejando éxitos, y me parece prematuro esa discusión electoral, pero no solo me parece prematuro, sino que veo que no contribuye en lo más mínimo. Yo no descarto ni ir juntos ni ir separados. Y un dato más que no se tiene muy en cuenta: hay boleta única a nivel nacional y boleta única a nivel provincial. Esta discusión era relevante cuando había boleta sábana, que el de Cristina lo hizo ganar a Paco Pérez de gobernador en el 2011 y arrasó. Cristina sacó el 50% de los votos en Mendoza y Paco Pérez el 39%, creo que fue un corte de boleta, pero terminó ganando Paco Pérez, ¿no? Pero era la boleta sábana, que vos te encontrabas y que era dificultoso cortar y demás. Nosotros vamos a ir por una elección de boleta única, donde puede votar boleta completa, pero puede poner el tilde en el casillero. Descarta el Y desdoblamiento. lo que quiero decir es que desdoblamiento no, los dos vamos a ir con, y era lo que iba a concluir. Ahora se sancionó la boleta única nacional. Es decir, alguien piense que va a haber dos boletas únicas y dos urnas. Es decir, con lo cual eso de que arrastra a la nación y no sé qué, no pasa por ahí. Y si a eso se le agrega que las encuestas que consultamos y que publica la prensa seria, porque la verdad que se publican, cualquiera dice que hace una encuesta y demás, la verdad que hay 3 o 4 encuestadores que hace años que hacen encuestas, que hace años que tienen el mismo equipo, que hace años que son a los que yo le doy seriedad. La marca Cambia Mendoza es más fuerte que la de La Libertad Avanza en Mendoza, y eso pasa en todas las provincias también. De hecho, La Libertad Avanza, antes de las elecciones de Milei, hizo elecciones malas en las provincias. Yo no daría por derrotado a nadie ni por triunfante a nadie. Y también digo, si tenemos coincidencias y tenemos apoyos mutuos, ¿por qué no hacer una alianza? Ahora, si no pinta hacer una alianza por uno de los dos, ¿por qué forzarla, ¿no? Es decir, porque si hay buenas razones, que elija la gente, ¿no?